Buenos días a todos. Quería agradecer a la Sociedad Venezolana de Psiquiatría por invitarme el día de hoy y permitirme compartir con ustedes estos minutos conversando del corazón en tiempos del COVID. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países desarrollados y también en nuestro país, en Venezuela. Esta situación, que se ha agravado con la crisis del coronavirus, ha aumentado la vulnerabilidad de los pacientes. Es indudable que la COVID-19 tiene un impacto sin precedentes sobre el sistema sanitario. Por el número de casos que requieren hospitalización de manera simultánea, lo que sobrepasa las capacidades del sistema de salud, por lo prolongado de la enfermedad, las secuelas físicas y psicológicas y la alta tasa de mortalidad. En estadísticas mundiales, la COVID alcanza la quinta causa de muerte. Veamos aquí en esta tabla actualizada al 23 del presente mes, cómo las enfermedades cardiovasculares, sumando enfermedad coronaria e ictus, suman 27,5 millones de muertes y la COVID casi 6 millones. La suma de estas tres patologías realmente causa un grandísimo impacto en la mortalidad. Debemos también saber que hay un impacto importante de la COVID sobre el sistema cardiovascular. Tanto es así que en una publicación de la revista The Lancet, Richard Hurton trae el concepto de sindemia, que fue descrito ya desde el año 1990 por el médico antropólogo estadounidense Merrill Singer. Hurton sugiere considerar a la COVID no como una pandemia, sino como una sindemia, ya que claramente es la suma de dos epidemias o brotes de enfermedades en una población que tiene interacciones biológicas que exacerba el pronóstico y la carga de la enfermedad. Como lo vimos anteriormente, si sumamos enfermedades cardiovasculares y COVID, probablemente estamos hablando del término sindemia. Cuando empezó la pandemia de la infección por SARS-CoV-2, quizá todos nos centrábamos en la patología pulmonar. Le dábamos poca importancia al corazón porque parecía un órgano que podía ser afectado eventualmente. Pero cuando hacemos una revisión de lo que se publicó, veremos diferentes titulares, algunos hasta muy preocupantes, como este que está acá, que dice que la COVID-19 daña el corazón incluso en pacientes jóvenes. Y en el desarrollo dice que los médicos aún no saben si esto va a ser permanente o si el paciente va a derivar en una insuficiencia cardíaca o no. Este otro que dice que los pacientes con COVID tienen un riesgo 16 veces mayor de sufrir miocarditis, realmente alarmante. O que las muertes por infarto se duplicaron durante la pandemia. Vamos entonces a hacer una pequeña revisión de lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses. Sabemos que hay cierta relación entre la enfermedad cardiovascular y la COVID-19. Nuestros pacientes, ya con una enfermedad cardiovascular establecida, los hemos catalogado como pacientes predispuestos. Muchos de ellos tienen factores de riesgo cardiovasculares como son hipertensión, dislipidemia, diabetes, que pueden tener más desenlaces adversos ya que la enfermedad por coronavirus se asocia con eventos cardiovasculares adversos. Los parámetros con una mayor capacidad de predicción de ingreso a unidad de cuidados intensivos y mortalidad por COVID fueron edad, sexo masculino, fiebre, después, en un segundo lugar, la disnea, la baja saturación de oxígeno y las enfermedades cardíacas autoinmunes como la diabetes y la hipertensión. Si nos regresamos un poco más de un año, recordamos qué pasó en los primeros meses. La alarma que surgió con los fármacos reguladores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Fármacos que se emplean, muchos de ellos como medicamentos de primera línea en nuestros pacientes hipertensos y con insuficiencia cardíaca. ¿Qué fue lo primero que escuchamos? Tenemos que suspender estos tratamientos porque de alguna forma predisponen a la infección por COVID. Pueden generar mayor riesgo o mayor mortalidad. ¿Por qué surgió este interrogante?
porque en las investigaciones se vio que el virus necesita de la enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2, como receptor para su espícula de superficie. Esto le permite al virus ingresar en las células pulmonares, en los neumocitos tipo 2, iniciar la maquinaria de transcripción y replicación viral y seguir así el curso de la enfermedad. Este concepto erróneo que fue difundido por todos los medios de comunicación llegó a la gente, al paciente, y esto, en algunos casos, le permitió a los pacientes tomar la decisión de quitar estos tratamientos y ante la imposibilidad de la consulta médica, se quedaron sin tratamiento por tiempo prolongado. Se requirió entonces de un pronunciamiento de las diferentes sociedades científicas en ese momento, alertando sobre que no había evidencia suficiente para quitar estos medicamentos y que debía esperarse la evolución de las investigaciones en curso. Estas investigaciones demostraron que no era necesario suspender la medicación. Desde entonces hemos aprendido también que todos los órganos que tienen receptores de ECA2 son afectados y en donde podemos ver los síntomas son particularmente en estos órganos, no solamente en el pulmón, sino en el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón, el tracto digestivo, el sistema nervioso, infinidad de lesiones cutáneas, entre otros muchos órganos que se ven afectados. ¿Cuál es la afectación del corazón en un paciente con coronavirus? La verdad es que el espectro clínico es muy amplio. Infarto agudo del miocardio, miocarditis, miocardiopatía por estrés o síndrome del corazón roto, pericarditis, arritmias, ya sean supraventriculares o ventriculares, síndrome inflamatorio multisistémico tanto en adultos como en niños, accidentes cerebrovasculares, enfermedad macrotrombótica incluyendo tromboembolismo arterial y venoso, enfermedades microtrombóticas y diátesis hemorrágica, entre otras muchas patologías. La gran pregunta es, ¿por qué se produce daño miocárdico? Esto lo podemos explicar no por un solo mecanismo implicado, sino que entran en juego muchos factores que llevan a una cascada de múltiples fases. Todas estas terminan provocando lesión cardíaca aguda. Veamos aquí cuáles son estos factores. En primera línea vemos el daño directo al tejido por la invasión y multiplicación viral a través del receptor ECA2. En segundo, la lesión propia por la hipoxia que produce aumento de especies reactivas de oxígeno, produce daño mitocondrial e inclusive muerte celular. También el daño microvascular con un aumento de la permeabilidad es importante dentro de la fisiopatología de la lesión cardíaca. La respuesta inflamatoria sistémica con la tan temida tormenta de citoquinas que se desencadena en la fase hiperinflamatoria de la enfermedad. Todos estos mecanismos terminan produciendo daño miocárdico agudo. La pandemia ha interrumpido notablemente la atención médica a nivel mundial y los servicios para gestionar las condiciones crónicas también se han visto afectados. En particular, si hablamos de enfermedad cardiovascular y comparamos el número de hospitalizaciones por causas cardíacas entre 2019, prepandemia, y 2020, podemos ver en esta gráfica, en el eje de las abscisas, las semanas, y en el eje de las ordenadas, el número semanal de casos hospitalizados. En 2019 y hasta marzo de 2020 se mantiene la tendencia de hospitalización, pero a partir de la declaración de la pandemia hubo una importante caída del número de hospitalizaciones cardiovasculares, no porque hubiese menos enfermos, sino por el llamado al confinamiento y el miedo a enfermar en los centros de salud, impidió que los pacientes acudieran al hospital o a los centros de salud a pesar de mantenerse con síntomas. En la gráfica inferior, al ver la comparación, se refleja un aumento de la mortalidad por cardiopatía isquémica e hipertensión arterial, que son el primer y el tercer gráfico,
entre los años 2020 en rojo respecto al año 2019, que está en azul. Cuando cuantificamos el número de estudios de exploraciones cardiovasculares, tanto no invasivos como procedimientos invasivos, observamos en el 2020 una reducción del 64% del total de procedimientos diagnósticos en cardiología, cuando lo comparamos con el año precedente. Un 78% menos de estudios de inducción de estrés, como son la prueba de esfuerzo, los ecocardiogramas con dobutamina, 76% menos de ecocardiogramas transesofágicos, 59% menos de ecocardiogramas transtorácicos y 55% menos de cateterismos cardíacos. Mas esto no solo fue en Estados Unidos. Esto se demuestra también en Europa con publicaciones de España o esta publicación en particular de Alemania, donde las tendencias son similares. Una disminución de los cateterismos cardíacos del 35%, incremento de la mortalidad por compuesto cardiovascular en un 8%, y cuando se ve mortalidad cardíaca aislada, un incremento de un 12%. Dentro del incremento de la frecuencia de la afectación cardíaca, la injuria miocárdica o el daño miocárdico y la miocarditis son dos entidades a las que tenemos que dar un especial enfoque para diagnosticarlas pronto, para poder hacer los estudios necesarios e iniciar tratamiento lo antes posible. Hablamos de daño cardíaco cuando detectamos biomarcadores en sangre elevados, como las troponinas. Las troponinas son proteínas del aparato contráctil de los miocardiocitos. Si la troponina está circulante en sangre, demuestra daño tisular. Esto nos exige hacer estudios de electrocardiograma y de imágenes, estudios individualizados al estado hemodinámico de cada paciente, evaluarlos con mucho cuidado. Estos biomarcadores elevados pueden aparecer en pacientes sin síntomas, en los pacientes que ya han sido recuperados por COVID o en pacientes hospitalizados con síntomas moderados o severos, donde estos biomarcadores en los pacientes hospitalizados suelen predecir un peor pronóstico. Cuando hay mayor inflamación del músculo del corazón, hablamos de miocarditis. Esto se reporta en la literatura con unas frecuencias que oscilan entre 19 a 27% dependiendo del tipo de ensayo. No hay necesidad de tener enfermedad cardiovascular previa para sufrir de miocarditis. Hasta en pacientes sanos podemos ver esta complicación. Estas entidades asociadas a la presencia de arritmias, tanto auriculares como arritmias malignas ventriculares, y la falta de tratamiento específico, ensombrece el pronóstico. Muy bien, superamos la COVID aguda. En la medida que pasa el tiempo, cada vez más hablamos de COVID persistente. Todos debemos haber recibido un paciente o tener algún conocido que después de semanas o meses de haber superado la enfermedad, aún refiere fatiga, disnea, incapacidad para la concentración. Quizá lo que más podemos ver nosotros los cardiólogos en la consulta es dolor torácico, palpitaciones y el síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS, que es una afectación neuroautonómica que predomina en mujeres jóvenes, casi en un 80%, que produce aumento de la frecuencia cardíaca de más de 30 latidos por minuto o una frecuencia superior a 120 latidos con la bipedestación. Ahora, si tenemos pacientes con síntomas post-COVID, por ejemplo, un adulto joven previamente sano, que antes del COVID trabajaba todos los días y hacía ejercicio regular, presenta ahora fatiga persistente, dolor torácico y palpitaciones, además de dificultad para concentrarse, por decir un cortejo pobre de síntomas, tenemos un individuo que prácticamente se ve incapacitado para hacer su rutina diaria, lo que genera gran ansiedad. La ansiedad tiene síntomas que se confunden con los síntomas cardiovasculares y esto dificulta aún más el manejo de este paciente.
vemos que 58% de los pacientes que han superado la COVID aguda tienen fatiga, cefalea 44%, trastornos de la atención casi en un 30%, caída del cabello, disnea, pérdida del gusto, dolor articular, tos. Hay 203 síntomas descritos como síntomas post-COVID. Realmente estos pacientes tienen mucha dificultad para reincorporarse a sus actividades habituales. Aquí vemos esta caricatura que me permití copiar de un blog médico, que me parece que representa muy bien lo que es el síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS. Cuando la paciente está en sedestación, presenta congestión en los miembros inferiores, allí lo vemos como tobillos rojos. Luego de permanecer 10 minutos de pie o inclinar la cabeza, se produce un incremento de la frecuencia cardíaca, presentando mareos, vértigos, cefalea, sensación de desvanecimiento, náuseas, entre otros muchos síntomas. Y cuando la paciente retorna al decúbito, desaparecen los síntomas como si la paciente nunca hubiese tenido nada. Pero esto no es todo. Conseguimos vacunas efectivas y vuelve la información controvertida a aparecer. Tenemos diferentes tecnologías en las vacunas. Las vacunas de ARN mensajero como la Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Las de virus inactivados o virus atenuados como son la Sinopharm y Sinovac, que las disponemos en nuestro país. Las de adenovirus o de vector viral, usadas en las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sputnik V. Ahora, ¿qué oímos de las vacunas? Que si las vacunas de vector viral producen eventos trombóticos y hay que suspenderlas, o producen Guillain-Barré. Que si la vacuna de RNA mensajero produce miocarditis en jóvenes. Pues sí, las vacunas tienen eventos adversos, pero si revisamos y vemos las estadísticas, podemos tomar decisiones con un poco más de criterio. Esta información que tenemos acá es la suministrada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los casos de miocarditis del sistema de notificación de reacciones adversas de las vacunas ocurrieron después de la administración de vacunas de ARN mensajero contra COVID-19, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes de sexo masculino, con mayor frecuencia luego de haber aplicado la segunda dosis, generalmente en los días posteriores a la vacunación, 2 a 3 días. La mayoría de los pacientes con miocarditis o pericarditis que recibieron tratamiento respondieron bien a este tratamiento y mejoraron rápidamente. Entonces vemos que 98% de los pacientes son varones con edad media de 26 años. La mayor parte se enferman después de la segunda dosis de la vacuna, más o menos 2 a 2 días y medio después de su colocación, y vemos que este perfil es efectivamente de pacientes en los cuales pudiera haber dudas sobre el potencial beneficio de la vacuna, ya que los jóvenes presentan menos complicaciones graves de la COVID-19. Si hablamos de la vacuna en personas de mayor edad, realmente yo creo que no tiene mucha duda, ya que reduce las formas graves y la necesidad de intubación, reduciendo la mortalidad de este grupo de edades que se ve tan comprometido por esta patología. Si revisamos bien entonces los estudios de investigación que nos permiten tomar conclusiones, esta curva Kaplan-Meier, que demuestra miocarditis estimadas por vacuna en un tiempo de 42 días posterior a la colocación de la primera dosis de la vacuna. Vemos acá en el gráfico, el 0 corresponde con la primera dosis. Se ve cómo poco a poco se incrementan linealmente los casos. Vemos ahí un segundo corte, el día 21. El día 21 corresponde con la segunda dosis. Y vemos que después de 2 a 3 días hay un incremento de la pendiente en esta recta. Luego de colocarse la segunda vacuna hay un incremento significativo de los casos de miocarditis. Esto fue lo que reportó el CDC en Estados Unidos y es con lo que estamos manejando las complicaciones de las vacunas de ARN mensajero.
Cuando se compara el número de eventos que se evitan en pacientes con COVID-19 asociado a hospitalización contra los casos de miocarditis por vacuna, el balance es claramente favorable en aquellos pacientes mayores. Se evitan muchos más casos de COVID-19 grave que de miocarditis que pueda producirse por la vacuna. Ahora vamos a poner esto en números. En los casos de los pacientes más jóvenes, las miocarditis por vacuna, es decir, no se espera mortalidad por estos casos de miocarditis por vacuna. No hay fallecimientos esperados por cada 1.000.000 de pacientes vacunados con 2 dosis. Ahora, si sumamos los grupos de hombres de riesgo, se evitarían casi 20 muertes y alrededor de 1.500 hospitalizaciones por millón. Entonces, a pesar de que hay casos de miocarditis reportados donde no hay mortalidad esperada, en ese mismo grupo de pacientes podríamos evitar ese número de hospitalizaciones, casi 1.500 y 20 muertes. ¿En qué nos ha cambiado esto la vida? No solo a los afectados por enfermedad, sino al personal de salud, a los médicos en general. Bueno, entre otras muchas cosas, hemos tenido que aprender a usar la tecnología a nuestro favor. El uso de teléfono, la telemedicina, las videoconferencias para tratar de educar y evaluar aún a distancia a nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares y poderlos orientar, por ejemplo, cuando deben consultar a la emergencia o cuando pueden permanecer en casa en confinamiento. Hasta ahora hay una pérdida de la continuidad asistencial. Los pacientes no han vuelto a visitar a sus médicos y quizás nosotros no somos totalmente conscientes del cambio de estilo de vida de los pacientes por el confinamiento prolongado, donde no comen lo mismo, no hacen la misma actividad ni ejercicio físico. Y yo creo que necesariamente esto va a tener un impacto en el pronóstico de nuestros pacientes en los próximos años. Esto nos va a pasar factura en cuanto a morbimortalidad de estos pacientes. Adicionalmente, surgen problemas de implementación de la consulta y dilemas éticos que han sido parcialmente aclarados por los diferentes organismos, como la Asociación Médica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Cardiólogos, la Sociedad Española de Cardiología, entre otras muchas organizaciones que han publicado directrices y guías para la implementación de las consultas a distancia. Sería fácil concluir hablando de enfermedades del corazón, pero creo que la pandemia nos ha enseñado mucho más. Lo primero es que cualquier nueva enfermedad exige investigación para entender su fisiopatología, para la búsqueda de nuevos tratamientos que sean cada vez más eficaces. El confinamiento prolongado produjo una drástica reducción de las consultas y procedimientos programados en cardiología y otras especialidades, beneficiando estilos de vida desfavorables que impiden el control adecuado de los factores de riesgo y de las enfermedades crónicas que padecen estos pacientes. Existen nuevas necesidades en las consultas que se extienden más allá del periodo de estado de la enfermedad, ya que los síntomas persistentes discapacitan a los pacientes para incorporarse a sus actividades habituales. Y esta pandemia además nos ha permitido reinventarnos como médicos con el uso de la tecnología para dar una mayor atención médica y atención de calidad a pesar de las dificultades que esta implica. Muchas gracias.